la poderosa palabra del Señor en labios de nuestro pastor Hernán Leiva Améstica. Una palabra que cuando usted la reciba ya no será igual, ya no será el mismo. Ahora el mensaje de Dios para su vida. Amén. Vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Malaquías, capítulo 1, verso número 6. Malaquías 1, 6. Dice así la Escritura: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? Que el Señor bendiga su palabra. Cuando nosotros hablamos del libro de Malaquías, mi hermana, mi hermano, lo primero que se nos viene a la mente es justamente el diezmo y la ofrenda, porque todos han hecho moda de este texto bíblico que efectivamente habla el libro de Malaquías. Pero detrás de ese texto, cierto, que todos usan bien, otros usan mal, hay un mensaje que Malaquías le entrega al pueblo de Israel. Y eso es lo que vamos a compartir esta mañana, después de haberlo compartido anoche con mis hermanos en el estudio bíblico. Amén. Lo quiero también compartir con cada uno de ustedes en esta mañana. Al abrir el libro de Malaquías, cierto, que hemos leído, encontramos un mensaje divino, cierto, que resuena en el corazón. Malaquías era un profeta de Dios. Nos habla, cierto, y con sus palabras trascienden el tiempo y son urgentes, cierto, y relevantes hoy como antes. Porque así como estaba en un mal momento el pueblo de Israel, quizás muchas veces nosotros estamos viviendo las mismas circunstancias, la misma desobediencia y el mismo no sometimiento a la plena voluntad de Dios, como lo hacía Israel en aquel tiempo. Este libro, cierto, que tiene 4 capítulos, es corto, pero contiene valiosas lecciones sobre la fidelidad, el amor y la justicia de Dios. Malaquías nos confronta con nuestras propias acciones, nos invita a reflexionar sobre cómo éstas afectan nuestra relación con el Señor y con los demás. Nos enseña que en cada acción, cada palabra tiene un impacto en el cielo y en la tierra. Amén. Bendito sea el Señor. Malaquías 1:6, el Señor pregunta, si soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Esta pregunta nos desafía a examinar cómo honramos a Dios en nuestras vidas. Reflejan nuestras acciones el respeto y la reverencia que le debemos a nuestro Creador. Malaquías nos llama a volver a una adoración pura y sincera, que se manifiesta no solo en palabra, sino que también en hechos, en obediencia, en sometimiento a la palabra del Señor. Malaquías en estos libros, ¿cierto? En este libro y en estos capítulos, nos revela la imagen que Dios tuvo hacia su pueblo Israel en una lealtad inquebrantable que Dios le mostró a Israel. A lo largo de estos textos encontramos, ¿cierto?, un llamado divino a reconocer y a corresponder esa fidelidad eterna,
Porque por eso dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por estos, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es verdad, hermano, Dios en su amor aún nos mantiene, aún nos sostiene, porque Él no cambia, Él nos tiene promesas para nosotros, para usted, para mí. Si nosotros le somos fieles, si le obedecemos, si tenemos esta fidelidad con Dios, la misma que Él tiene para con nosotros cada día, porque Dios es fiel, porque Dios es verdadero. Bendito sea el Señor. Entonces, en estos textos el profeta nos insta a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a esta constancia divina. La pregunta es, ¿somos igualmente fieles en nuestro caminar con Dios? ¿Reflejan nuestras vidas la lealtad que Él nos muestra? ¿Cómo caminamos ante Dios? ¿Somos fieles en el caminar con Dios? ¿Somos leales a Dios? ¿O estamos traicionando a Dios con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestras costumbres? Es la pregunta que podríamos hacernos en esta mañana, lo mismo que Malaquías le preguntaba, ¿cierto? Y hablaba con el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Entonces Malaquías nos desafía a examinar, ¿cierto?, la autenticidad de nuestra devoción y a renovar, hermano, esto es muy importante, a renovar nuestro compromiso con el Señor. Por eso el libro de Malaquías 3:7 dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, quizás para muchos en esta mañana, atendiendo la palabra del Señor, atendiendo este mensaje, quizás para muchos se hace necesario renovar ese compromiso con Dios, renovar esas promesas que un día le hicimos al Señor, renovar, ¿cierto?, nuestro amor, nuestra fidelidad. Se nos hace necesario volvernos a Dios, aún sabiendo, hermano, y viendo los tiempos difíciles que estamos pasando, que todos estos tiempos nos anuncian, ¿cierto?, que el Señor viene pronto por su iglesia. Y la pregunta es, ¿le estamos siendo fiel a Dios? ¿Estamos cumpliendo la ordenanza del Señor? ¿Estamos sometidos a la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana, porque si no fuera así, entonces tenemos que empezar, hermano, a revisar nuestra vida espiritual, a revisar nuestra actitud, nuestro comportamiento, y si es necesario renovar nuestro amor, nuestro compromiso, y tenemos que volvernos a Dios. Porque si lo hacemos, dice Malaquías 3:7, Él también se volverá a nosotros. Bendito sea el Señor. En este libro, Malaquías nos recuerda, mi hermana, mi hermano, aunque hemos fallado muchas veces, Dios está listo para recibirnos con brazos abiertos cuando nos acercamos a Él con corazones arrepentidos. Amén. Entonces, dice Malaquías 2:17, ¿dónde está el Dios de justicia? Bendito sea el Señor. Pregunta a los incrédulos, ¿dónde está el Dios de justicia? Cuestionando la bondad de Dios en medio de la injusticia del mundo. Pero el profeta responde, ¿cierto?, con la certeza de que Dios no solo es justo, sino también misericordioso, y que su justicia finalmente prevalecerá. Es verdad, hermano, hay muchas situaciones difíciles que vive el mundo. Que de repente muchos se preguntan, ¿dónde está Dios cuando pasó esto, cuando pasó lo otro? Dios sabe hacer justicia. Dios sabe hacer lo que es justo, hermano. Dios sabe hacer lo que es necesario. Que nosotros, con nuestra poca capacidad, muchas veces no entendemos los planes de Dios. No entendemos, ¿cierto?, qué es lo que Dios nos quiere hablar, nos quiere decir, con circunstancias que van pasando en la vida, con circunstancias que vamos viendo y que Dios nos está mostrando para que nosotros estemos alerta y veamos que su palabra se está cumpliendo día a día. La fidelidad de Dios es un tema, hermano, que se ve en los 4 capítulos de Malaquías. Bendito sea el Señor. Y esto sirve, ¿cierto?, como un recordatorio para nosotros, ¿cierto?, que tenemos que tener esta confianza cada día puesta en el Señor, y esta confianza tiene que ser mutua. La pregunta es, yo confío en Dios, pero la pregunta es, ¿Dios confía en mí? Bendito sea el Señor. Es la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana, y la respuesta está, si nosotros hacemos la voluntad de Dios,
si nos sometemos a su palabra, si somos hombres fieles, somos verdaderos, tenemos amor, tenemos fe, tenemos misericordia, cumplimos los mandamientos, entonces estamos respondiéndole de la misma manera que Dios nos responde a nosotros. Bendito sea el Señor. Dios nos llama, ¿cierto?, a entender de que Él con nosotros tiene un compromiso inquebrantable. Él siempre va a estar con nosotros. Siempre, siempre estará con nosotros. Y nosotros estamos siempre con Dios. O cuando viene la dificultad, cuando vienen los problemas, nos apartamos, dejamos de congregarnos, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de buscar al Señor. Porque lamentablemente, como seres humanos, con una mente tan estrecha, muchas veces culpamos a Dios de nuestros propios fracasos que tenemos por no confiar en Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, la fidelidad de Dios se manifiesta de manera clara y poderosa a lo largo de estos textos. Malaquías no es la excepción. En este libro, ¿cierto?, Dios reafirma su amor incondicional y su compromiso inquebrantable con su pueblo. Bendito sea el Señor. Dice Malaquías 1:2, yo os he amado, dice Jehová. Él nos ha amado, hermano, antes que fuéramos nosotros. Antes que naciésemos, Él ya nos había amado. Por eso, hermano, Dios es fiel. Por eso Dios es verdadero. La fidelidad de Dios se manifiesta en forma clara y poderosa, como dije, a lo largo de toda la Biblia. Bendito sea el Señor. No solo el Señor, hermano, fue fiel en el pasado, también es fiel en este tiempo. Nosotros contamos con la fidelidad de Dios, pero Dios cuenta con nuestra fidelidad, Dios cuenta con nuestra obediencia, Dios cuenta con nuestro amor, Dios cuenta, ¿cierto?, con la fe que tenemos que tener. Nuestro amor hacia Dios es inquebrantable. Es la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana, porque muchas veces decimos amar a Dios con todo el corazón, pero ante una dificultad nos olvidamos de Dios. Eso no es amor, no es amor. El amor es que dura, es el amor eterno, ese amor que es a toda prueba, y es el amor que Dios requiere de nosotros, que en las circunstancias que vivamos, que pasemos en esta tierra, siempre amemos a Dios, seamos fieles con Él. No importa el dolor, no importa la tristeza que tengamos que pasar, porque de hecho vamos a pasar dolor, vamos a pasar tristeza. Pero el Señor dijo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Bendito sea el Señor. Entonces, frente a la fidelidad mostrada por Dios, Malaquías nos exhorta a examinar la sinceridad, ¿cierto?, y profundidad de nuestra fidelidad. Y la pregunta es, ¿estamos ofreciendo a Dios lo mejor de nosotros mismos? Es la pregunta también. Esta mañana es una mañana de preguntas, hermanos. ¿Estamos nosotros ofreciendo a Dios lo mejor de nosotros mismos? ¿Estamos ofreciendo a Dios nuestro tiempo? ¿Estamos apartando para Dios lo que Él requiere de nosotros? ¿Estamos buscando a Dios como Él quiere que le busquemos? Otra pregunta, ¿no son nuestras vidas un reflejo de la devoción que profesamos? El profeta nos llama a evitar la complacencia y a renovar nuestro compromiso, ofreciendo sacrificios dignos de la santidad de Dios, no solo en el altar, sino en cada aspecto de nuestra vida. Bendito sea el Señor. Entonces, la fidelidad no es solo una cuestión de palabras o intenciones. La fidelidad que nosotros le mostramos a Dios depende de las acciones que nosotros mostremos. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la perseverancia? ¿Dónde está la entrega en las cosas de Dios? ¿Dónde está? Alguien ayer me preguntaba, ¿cierto? Nada puede apartarme del amor de Cristo. Y a nosotros, hermanos, casi todo nos aparta del amor de Cristo cuando va mal. El hambre, la necesidad, los problemas económicos, los problemas familiares, muchas cosas, hermanos, nos separan inmediatamente del amor de Cristo. Bendito sea el Señor. Y eso es justamente lo que Dios no quiere de nosotros. Dios quiere que le seamos fiel, que tengamos fidelidad con Él en todas las circunstancias de nuestra vida, porque Él dijo que no nos iba a dejar. Y también dijo que era necesario que por un poquito de tiempo padezcamos algo. Santo sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, al entender esta palabra, al comprender el amor de Dios, al comprender la misericordia de Dios, tenemos que preguntarnos, ¿estamos siendo fieles?
¿Estamos buscando a Dios de corazón? ¿Estamos entregándonos a Dios en cuerpo, alma y espíritu? ¿Estamos luchando por tener una linda relación con Dios? ¿Nos estamos esforzando en hacer la voluntad de Dios? Sabiendo que Él es fiel, sabiendo que nos ama, sabiendo que nos espera. Esa es la pregunta, otra más que tenemos que hacernos en esta mañana. Bendito sea el Señor. Y no olvides, ¿verdad? Así como la fidelidad en nuestras acciones cotidianas sienta la base para una vida de integridad, también pavimenta el camino hacia la justicia. Cuando somos fieles en lo personal, estamos listos para abrazar, ¿cierto? Al Señor, abrazar a la hermana, al hermano, a todo aquel que esté pasando circunstancias difíciles, demostrar con acciones que somos hijos verdaderos de Dios. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Cuando somos fieles en lo personal, estamos listos entonces para abrazar, ¿cierto? Y promover la justicia en la iglesia, en nuestra vida, y reflejando así el carácter justo de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. De hecho, hermano, la palabra del Señor nos dice y nos habla que el profeta Malaquías también habla, hermano, algo muy importante sobre la justicia social. Un tema relevante hoy, ¿cierto? Y que también era preocupación en su época, hermano. Hoy día, ¿cierto? Los que piden justicia social, obviamente son distintos porque son delincuentes que salen a robar, a matar, a destruir, a atacar, ¿cierto? A las fuerzas policiales. Hacen mucho daño. En el tiempo de Malaquías también dice lo siguiente. Nos recuerda que nuestro amor por Dios se muestra en cómo tratamos a los demás. Aprenda esto. Nuestro amor por Dios se muestra en cómo tratamos a los demás, especialmente a los más vulnerables. En Malaquías 3:5, Dios promete ser un testigo veloz contra los que oprimen a los trabajadores, a las viudas y a los huérfanos. Este pasaje nos impulsa a ser agentes de cambio y de justicia en nuestro entorno. Tenemos que cuidar al que sufre, tenemos que acordarnos de la viuda, tenemos que acordarnos del huérfano, tenemos que acordarnos de aquellos que son vulnerables. Y los vulnerables son los que no tienen a qué aferrarse, los que tienen necesidad, quizás los que viven en la calle, los que muchas veces hoy día se levantan y no tienen una tacita de té caliente, hermano, haciendo tanto frío acá en Santiago, por ejemplo. Además, Malaquías nos enseña sobre el amor constante de Dios. Aunque fallemos, hermano, aunque fallemos, ¿cuántas veces le fallamos a Dios? ¿Cuántas veces, hermano, le prometemos a Dios y no cumplimos? ¿Cuántas veces nos comprometemos con Dios y no lo hacemos? ¿Cuántas veces, hermano, con nuestras acciones le estamos fallando a Dios? ¿Cuántas veces con nuestras acciones demostramos que no somos hijos de Dios? Aún así, aunque fallemos, el amor de Dios hacia nosotros es un amor inquebrantable. Por eso Malaquías dice en el 3:16, yo Jehová no cambio. Bendito sea el Señor. Esta promesa es un ancla para nuestras almas, recordándonos que aunque fallemos, hermano, aunque fallemos como lo hacemos, Dios sigue siendo fiel. Bendito sea el Señor. Entonces acerquémonos, ¿cierto?, a la palabra de Dios, a este mensaje de Malaquías, hermano, con un corazón abierto, ¿cierto?, y dispuesto a aprender que Malaquías no solamente es para hablar de los diezmos. Hay que conocer en Malaquías la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, lo que Dios nos enseña a través de este profeta, ¿verdad? Cuando le hablaba al pueblo de Israel sobre lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y que Dios nos pregunta, ¿dónde está nuestra fidelidad? ¿Dónde está nuestro amor por Él? Y una de las razones la cual nosotros podemos mostrar el amor de Dios no es solamente diciendo Dios te amo, Dios eres lo mejor de mí, porque muchas veces solo lo decimos de labios, amén, sino demostrar el amor hacia Dios es acordarse del que sufre, acordarse del vulnerable, acordarse de la viuda, acordarse del huérfano, de las ancianas, de los ancianos de la iglesia. Bendita sea el Señor. Pero siempre, hermano, con un corazón dispuesto para que el Señor transforme nuestra vida, para que el Señor sea con cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Sabemos que la fidelidad de Dios está presente, hermana, hermano, todos los días con nosotros. En nuestra vida diaria, la fidelidad de Dios, hermano, nos acompaña todos los días. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso dice el Señor, hermano, en su palabra, en Malaquías 3:5,
de que tenemos que tener mucho cuidado, hermano, mucho cuidado, ¿verdad? De hecho, dice el texto, muchos se acercarán a vosotros para juicio, y seré testigo veloz contra los hechiceros, y contra los adúlteros, y contra los que juran en falso, y contra los que defraudan al jornalero en su salario, la viuda y al huérfano, y contra los que niegan el derecho al extranjero, no temiendo a mí, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:5. Este versículo es un claro reflejo de la seriedad con lo que Dios toma la justicia y la equidad. Dios, a través de las palabras de Malaquías, no solo denuncia las injusticias, sino que también nos invita a ser agentes de cambio, a vivir vidas que estén alineadas con su voluntad, que es justa y perfecta. Nos llama a examinar nuestras acciones diarias y a preguntarnos si estas están en consonancia con los principios de la justicia que Él establece. Pero para vosotros, dice la palabra del Señor, en el libro de Malaquías 4, Dios, para vosotros, que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicias, y en sus alas traerá salvación. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, este pasaje de Malaquías 4:2 nos asegura que aquellos que viven en reverencia y respeto hacia Dios disfrutarán de la plenitud de justicia y de su amor. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que entender y comprender estas cosas maravillosas que el Señor establece para nosotros. Somos nosotros los que tenemos que buscar la verdad de lo que Dios requiere. Ya Dios me dice que tengo que ser fiel. Dios me dice que tengo que ser leal con Él. Dios me dice que le tengo que amar. Dios me dice que Él merece toda honra, hermano. Y se la estamos dando. Estamos amando a Dios como Él lo requiere. Porque nosotros sí contamos con todos los beneficios de Dios. Y aunque le fallamos, no hemos sido consumidos solo por la fidelidad de Dios. Pero es tiempo de reflexionar. Es tiempo de revisar nuestra vida espiritual ante el Señor. Es tiempo de revisar nuestras acciones como hijos de Dios. Es tiempo de revisar, ¿cierto?, lo que hacemos en el trabajo, lo que hacemos en el hogar, lo que hacemos en la iglesia. La fidelidad de Dios tiene que ser mostrada en todos los ámbitos. Hermano, no nos sirve mostrar fidelidad en la iglesia, en medio de la familia, en el amor que hay que entregar a la familia, en el amor que hay que entregar a los hijos, al esposo, a la esposa, a los abuelos, a los nietos, a las nietas, en el amor que hay que entregar en la iglesia, a la hermandad, hermano, y principalmente el amor que hay que entregar a Dios, porque tenemos que ser luz, hermano. No dentro de la iglesia. Tenemos que ser luz afuera. Porque los que están afuera son los que andan en oscuridad, hermano. Los que están afuera son los que andan en oscuridad. Los que están afuera necesitan una luz. Y téngalo por seguro que más de alguno que anda en oscuridad, cuando vea la luz de Dios que hay en usted, vendrá en busca de esa luz. Pero esa luz ni siquiera le pertenece a usted. Esa luz es de Dios también. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la justicia de Dios es perfecta y la voluntad de Dios para con nosotros es que vivamos de acuerdo con esa perfección. Amén. Malaquías nos desafía a ser reflejo de la justicia divina en el mundo, mostrando con nuestra vida el carácter justo y santo de Dios. Bendito sea el Señor. La justicia de Dios es perfecta y se presenta como el estándar supremo al cual debemos aspirar. También la integridad es la piedra angular de una vida justa. Malaquías nos recuerda que nuestra acción y palabra están siempre ante la presencia de Dios. Vivir con integridad significa que nuestras acciones internas y externas estén alineadas con los valores del reino de Dios. Bendito sea el Señor. Que Dios nos sea ayudando. Tenemos que aplicar, hermano, la palabra de Dios a cada una de nuestras vidas. Tenemos que tener rectitud. Tenemos que tener fidelidad. Tenemos que vivir una vida en integridad. Bendito sea el Señor, mostrando al mundo el carácter justo de Dios y nos convertimos en luz en medio de la oscuridad. Por eso, hermano, santo sea el Señor. Tenemos que ser esa luz. Tenemos que tener integridad. Tenemos que mostrarle al mundo el carácter de Dios que se muestra a través del cambio que nosotros tenemos al conocer a Dios. Ya cuando conocemos a Dios, nuestra forma de hablar cambia. Nuestra forma de pensar cambia.
Nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno cambia. O sea, hay algo distinto cuando el hombre de verdad acepta a Dios en su corazón. Porque eso es cuando la luz de Cristo empieza a brillar en cada una de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Entonces, necesitamos honrar a Dios. Hermano, necesitamos honrar a Dios. ¿Y cómo honramos a Dios? Con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestro comportamiento. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Porque sabemos que la fidelidad de Dios es inquebrantable. Ahora es nuestro turno responder. ¿Cómo vivimos y mostramos esa fidelidad en nuestra vida diaria? Es aquí donde nuestro compromiso se pone a prueba y donde nuestra devoción se manifiesta en acciones concretas. Seamos pues espejos de la lealtad divina, reflejando su fidelidad en cada palabra, en cada promesa cumplida y en cada gesto de amor y servicio hacia los demás. ¿Ve que Malaquías no era solamente hablar de los diezmos? Que el mensaje era mucho más grande, mucho más intenso. Cómo Dios, a través del profeta Malaquías, le hablaba a su pueblo, cómo le enseñaba, cómo lo exhortaba, cómo le decía lo que quería, cómo él reclamaba lo suyo también, porque él reclama su honra, hermano. Él reclama su honra, porque debemos honrar a Dios. Toda la gloria y toda la honra siempre será para Dios. Y muchas veces, hermano, en este tiempo especialmente, muchos le están robando la honra a Dios, hermano. Le están robando la gloria a Dios. Y eso no lo podemos hacer. No nos podemos apartar de la palabra. Ahora está apareciendo por ahí un nuevo ministerio que se llama, ¿cierto? Las iglesias pentecostales transformadas o renovadas, no me acuerdo cuál es la palabra. Está apareciendo, hermano, una nueva agrupación, ¿ya? Que van a aceptar todo, hermano, que ya la Biblia no, como está pasando en Estados Unidos, hermano, tenemos que estar tan atentos a estas cosas, hermano. Usted vio lo que está pasando en Estados Unidos. Ya, bíblicamente Estados Unidos en algún minuto va a caer. Hermano, ya han hecho algo grave, hermano. Hermano, ¿sabe lo que han hecho? Quieren callar la voz de Dios. ¿Y alguien podrá callar la voz de Dios? Al suprimir el Nuevo Testamento, a no dejar que sea predicado, sino que volver solamente con el Antiguo Testamento, a dejar de lado el Evangelio transformador de Jesucristo, ¿nos vamos a volver a los ritos? ¿Nos vamos a volver a los holocaustos? En Canadá ya se está prohibiendo el Evangelio. Hermano, muchos países van a empezar a prohibir el Evangelio. Y por eso yo hoy día necesito ser fiel a Dios. Hoy día necesito vivir el Evangelio como está escrito. Y siempre estoy haciendo un llamado a todos aquellos que se equivocan, porque todos nos equivocamos, a volver a la Escritura, a no volver, hermano, a ese mundo pasado que teníamos antes, cuando no conocíamos a Dios. Una vida llena de concupiscencias, alejado de la voluntad de Dios. Si un día fuimos y bajamos a las aguas, ¿por qué ese viejo hombre vuelve a aparecer en nuestras vidas? ¿Sabe por qué? Porque hemos dejado de serle fiel a Dios. Hemos dejado de serle fiel en predicar la palabra. Estamos adornando los mensajes. Estamos predicando lo que la iglesia quiere escuchar. Estamos haciendo que la iglesia se entretenga. Nuestra actividad eclesiástica muchas veces está lejos de la voluntad de Dios. Hacemos cosas que no son bíblicas. ¿Y sabes qué estamos haciendo? Estamos siendo infiel con Dios. Estamos siendo infiel con Dios. Cuando yo cambio la palabra, cuando yo la adorno, estoy siendo infiel con Dios. Cuando yo abuso de la palabra, estoy siendo infiel con Dios. ¿Cómo quisiera que todos aquellos que se han extraviado se dieran cuenta del error, hermanos, y volver a la palabra genuina, a la palabra verdadera? Esa palabra que reprende el pecado, hermana, hermano. Esa palabra que rechaza la inmoralidad. Esa palabra donde hay arrepentimiento, convertimiento, donde hay perdón. Pero no, para nosotros, muchas veces mirar la iglesia como una empresa, como un negocio, resulta para uno algo admirable. Pero ¿dónde está el Evangelio? ¿Dónde está la verdad de la palabra? ¿Dónde está, hermano, entregar la corrección
La palabra de Dios nos corrige, hermana, nos corrige. Pero Dios siempre cuando nos corrige, no abre sus brazos para que sigamos luchando. No nos condena y no nos hace desaparecer, hermano. Hoy día hay muchas cosas que se hacen mal dentro de la iglesia. Aunque usted no lo crea, en las iglesias hay condenación. En la iglesia hay juicio contra la hermana, contra el hermano que se equivocó. Y aquí nos dice de que aunque le fallemos a Dios, el amor de Dios y la fidelidad es inquebrantable. Hoy día, ¿cuántos se han apartado de la verdad del Evangelio? ¿Cuántos están predicando ese Evangelio fácil? Ese Evangelio que no es el que Dios entregó. Porque el Evangelio le pertenece a Dios, entregado a través de Jesucristo para nosotros. Si Jesús le dice al Padre, Padre, había cumplido, ¿cierto?, su misión. Bendito sea el Señor. Y muchos creen que el Señor solamente vino a morir. No, esa fue la causa del mensaje que entregó. La muerte de Cristo, hermano, no es que tenía que morir por los pecadores. Fue causa del mensaje que entregó. Y nos trajo a través de ese mensaje el perdón a nuestros pecados. La libertad de la esclavitud. Todo esto por la fidelidad de Dios y por la muerte de Cristo. Entonces, si el libro de Apocalipsis me dice, hermano, y lo leemos 1000 veces, de que hay de aquel que le agregue a la palabra del Señor. Se lo leo, hermano. Libro de Apocalipsis, para que muchos lo puedan entender. Libro de Apocalipsis 22, el 18, dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ¿podemos cambiar la palabra? Si Dios hace una advertencia y la hace al final de la escritura, cuando usted ha leído toda la palabra, pobre de mí, pobre de usted, si le quitamos o le agregamos a la palabra. Entonces yo me pregunto a aquellos que le agregan a la palabra, aquellos que han dejado de hablar del pecado, aquellos que han dejado de hablar de la santidad, porque esta reprensión de Malaquías a Israel era fuerte, hermano, era fuerte. Y le hacía preguntas fuertes. Lea los 4 capítulos de Malaquías. Hermano, insisto, todos usan Malaquías solamente para hablar de los diezmos y no es el mensaje ese. La palabra de Dios habla de que hay que colaborar, que hay que ayudar. Habla de eso. En el Nuevo Testamento dice que cada uno dé de acuerdo a lo que dispuso en su corazón y con alegría. Entonces, si nosotros nos tomamos de esta palabra para este tiempo que era para los israelitas, ¿por qué entonces no tomamos también el día de descanso? ¿Por qué no lo tomamos? ¿Por qué no vamos a hacer sacrificio al cero, llama un corderito? Porque todo cambia con Cristo. Todo cambia con Él. Reconocemos la escritura, la historia de la creación, de Dios, de los profetas. Pero la obediencia se la debemos a Dios por medio de Jesucristo. No podemos agregarle ni quitarle a su palabra. Está escrito. Tenemos que hablar la verdad. La iglesia tiene que retomar el camino, el rumbo que tenía antes. Sacar la mundanidad, sacar el pecado, sacar todo aquello que Dios rechaza. Hermano, si Dios no te viene a buscar porque tú estás entretenida en la iglesia, Dios te viene a buscar porque estás consagrada, porque estás convertida. Bendito sea el Señor. Y eso es los mensajes que necesitamos hablar en la iglesia, hermano. Hoy día usted va a la iglesia y le hablan de pura bendición, de pura bendición, de pura bendición, hermano. Que serás profeta a las naciones, que mañana Dios tiene algo para ti, que hoy, Señor. ¿Y sabe qué nos trajo Cristo? Sanidad y salvación. Eso nos trajo Él. Todo ofreciendo riqueza en la iglesia, hermano, los pastores ofreciendo riqueza. Y los profetas, algunos dijo por ahí, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía? Tenía riqueza, tenía plata, tenía el poder
del Espíritu Santo de Dios. Esa es nuestra riqueza. No que tú abras tu mano, no que la semilla, hermano, y engañan a la iglesia con la semilla, que abre tu mano para que Dios te eche, que primero, ¡ay, Señor! ¿Sabes qué? Yo creo que la iglesia se cansó de abrir la mano. Es hora que la iglesia abra el corazón. Nada más. Es hora que la iglesia abra el corazón. Así le decía Malaquías a Israel: sean fieles. Sus acciones demuestren que ustedes conocen a Dios. Tengan amor. Acuérdense de los que sufren, de la viuda, de huérfano, de los desamparados, de todo. Acuérdense de ello. Porque eso es mostrar el amor y la fidelidad de Dios. Que Dios bendiga su palabra de esta mañana. Que Dios bendiga su corazón. Que Dios bendiga su iglesia. Hermano, no puedo predicar otra cosa. Solamente lo que está escrito en la palabra del Señor. Bendiciones.